¿Cuántas cosas le habrán enseñado a los días, no solamente las noches, sino los momentos que se pueden dar durante el día, durante la noche, la madrugada? A veces el tema de la noche y la madrugada es lo que más preocupa. No sé por qué lo que uno tiene a esa hora parece que fuera más grave de lo que puede tener a la mañana o a la tarde. Siempre hay esas cuestiones que uno no quiere correr el riesgo porque parece que el que se enferma de noche se agrava mucho más que aquel que le puede pasar exactamente lo mismo durante el día. Y ni hablar si se trata de un chico, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos. Me parece que cuando uno no puede manejar la situación, la impotencia lo maneja, es como que todo se va de las manos y lo que no parece muy grave para uno tiene una gravedad bárbara. Va al médico y le dice, no pasa nada, y ya se vuelve tranquilo, al chico lo ve de otra manera, a uno mismo le pasa. Tiene un problema, el médico le dice, no, pero no tenés nada, ya no siente dolor, ya tiene otro ánimo y se va a la casa. Muchas veces la cuestión de la enfermedad también pasa por la mente de los que no saben. De los que saben pasa principalmente por la mente, pero también por el cuerpo. Le queremos agradecer al doctor Carlos Formoso, pediatra, desde hace unos cuantos años en el Hospital de Niños, también en clínicas privadas, que está dedicado a esto y por lo poco que lo conocemos, creo que la vocación le va guiando este camino desde hace muchísimos años. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros y por compartir este café de por medio que le ha servido Pablo Urquevie. Gracias por venir. Desde ya, muy amable por haberme invitado a través de gente conocida de ustedes y con el gusto y en la espera de lo que quieramos, lo se quiera charlar, ¿no? Carlos, yo decía, muchos años en el Hospital de Niños, ¿sí? Uno puede hablar de distintos nosocomios, pero el Hospital de Niños me parece que es un hito, es un monumento. Cuando uno habla del Hospital de Niños, hasta baja el tono y lo hace con otro tono porque implica cierto respeto, porque se sabe qué significa la salud de los chicos y también cómo se manejan los profesionales dentro del Hospital de Niños. No solamente lo que tiene que ver con la medicina, sino con otras cuestiones que no les competen a ellos, pero que si esperan que hagan los que tienen que hacer, que a veces no hacen absolutamente nada, los chicos no tienen la culpa de eso. Y ahí es donde comienzan a hacer cosas que como profesionales no les competen. Seguramente el médico del Hospital de Niños, obviamente sin dejar a un lado la profesión de los médicos de otros hospitales que también cumplen en forma excelente, es algo especial, es algo que uno aprende a querer con el tiempo, ¿no? Yo siempre le cuento a los muchachos jóvenes que de muy chico pasaba por la puerta del hospital con mis padres, que iban en el micro hasta que tuvieron su auto, y siempre yo le decía a mi viejo, yo voy a ser médico de este hospital, ¿no? Y la vida me fue deparando, obviamente, cosas lindas, cosas feas, hasta que llegó ese momento que se me presentó la oportunidad de entrar en el Pero hospital. Carlos, ¿por qué cuando pasaba ahí decía que iba a ser médico? ¿Porque se le ocurrió? ¿Porque había algunas cosas que usted había percibido que tenía ganas? ¿Había cosas puntuales que le marcaban el camino? ¿O pasó un día y dijo, yo voy a ser hospital? Eso era una inquietud de chico, obviamente en la inocencia de un adolescente. Y llegué a ser médico, se dio la oportunidad, previos exámenes, obviamente, que uno va realizando y entra en el hospital. Y cuando uno entra al hospital no le da la magnitud de haber llegado a ser médico del hospital. Yo creo que con el tiempo el médico del Hospital de Niños adquiere esa magnitud, toma magnitud de lo que es ser médico del hospital, ¿no? Toma por lo que le vuelve del otro lado. Obviamente, el hospital es un hospital escuela, siempre ha sido un hospital escuela que ha cambiado con el tiempo, que cuando uno conoce el Hospital de Niños lo conoce bajo un mandato, un tipo de mandato, los mandatos van cambiando y va viviendo las distintas etapas, ¿no? Pero siempre el médico del hospital es un médico muy bien formado, que recibe continuamente esa cosa que del día a día del recibir en su enseñanza, ¿no? Y tiene una formación muy especial, y como digo siempre, al Hospital de Niños lo quiere. Uno no va por el incentivo económico el médico del hospital, eso se lo aseguro, ¿no? Sino porque para seguir dentro del hospital hay que quererlo, y hay que quererlo mucho, ¿no? A propósito de los médicos, del cariño, de lo difícil de la profesión, de la pasión y de la vocación, creo que todos los órdenes que marcan el camino de un médico son importantes y puntualmente tienen cosas o características muy definidas, pero
la pediatría, me parece que, porque se trata de chicos, es algo mucho más delicado, si se me permite la expresión, la atención o la relación del médico con el paciente es totalmente distinta. Sí, yo creo que eso se va adquiriendo progresivamente. Y no es lo mismo, obviamente, el médico de la persona más grande que el médico del niño. Para eso está la formación distinta que va teniendo ese pediatra. Empieza con su residencia, después empiezan con los cursos de preparación y así va adquiriendo una formación distinta a un médico clínico general, ¿no es así? Entonces ahí viene el entendimiento que pueda tener ese pediatra de lo que es la enfermedad o de las manifestaciones que puede dar un chico que no habla, que no dice me duele acá o tengo tal cosa. Claro. Entonces uno de esa forma, en esa formación, va adquiriendo ciertas cositas que le permiten identificar dónde está la enfermedad, dónde está la gravedad de la enfermedad y si esa enfermedad es menos o más grave. Claro, porque también está la otra cuestión que es distinta, ¿no? Cuando uno tiene que medicar a un chico, que el chico para tomar la medicación o una inyección no es lo mismo que cómo lo asume un adulto, ¿no? Me parece que también hasta seguramente allí hay que trabajar de otra manera. Seguramente, obviamente que todos los pediatras en general, cuando deciden tomar la conducta de medicar, tienen absoluta certeza de lo que están haciendo, porque muchas veces está el concepto de que el paciente llega al médico y tiene que ser medicado, y eso no es así. Muchas veces uno cursa ciertas enfermedades banales, simples, que con una simple receta de un antitérmico o una droga distinta, no a un antibiótico, el paciente evoluciona favorablemente y no es necesario llegar a veces a las grandes medicaciones. Sí. Muchas veces las grandes medicaciones se producen más hacia el acercamiento hospitalario que a veces en un consultorio. Entonces está en esa sabiduría de ese médico identificar en qué momento justamente hay que medicar para no cometer justamente un error, ¿no? Doctor, ¿cuántos años hace que es médico? Y yo arranqué mi profesión, me recibo en el año 75 y empiezo mi actividad en el año 76 de formación, ¿no? Y a partir, después de haber recorrido el hospital en su mayoría, en el año 82 ingreso en terapia intensiva como médico de planta y actualmente, por carrera hospitalaria, uno ya estoy en desempeño de una función dentro de la sala de terapia intensiva del Hospital de Niños. ¿Desde el 76 en el Hospital de Niños? Del 76 como empezando mi formación médica, ¿no? ¿Cuántas cosas habrán pasado por ahí? Y ¿no? muchas lindas y algunas que no son tan lindas, obviamente, más por el hecho de estar trabajando en un servicio bastante complejo. Bastante complejo. Sí, es cierto, a veces las situaciones no deben ser muy agradables, ¿no? Y uno a veces donde aflora más el ser humano que el profesional, para muchas situaciones allí. El ser humano se va cambiando. Yo siempre hablo con los médicos más jóvenes que yo y yo noté un cambio personal, ¿no? Uno se va sensibilizando más, ¿no? Y en las charlas diarias que yo hago con las familias en terapia intensiva me voy dando cuenta. Y yo siempre hay una palabra que les digo a esos familiares, que cuando empezamos la charla de cómo está su hijo viviendo la enfermedad en terapia intensiva, siempre recuerdo a un gran amigo que ya no está, que fue mi gran profesor, gran amigo, y siempre me decía, a la gente hay que explicarle con palabras simples, porque a la gente a veces le cuesta entender los términos médicos, y siempre darles a entender que estamos en la misma vereda que están ellos. Simplemente nos tenemos que separar un poco para que ellos nos entiendan, pero también tenemos que decirles que somos padres, somos hijos, somos abuelos, somos tíos, somos sobrinos. Y es una forma de tener un acercamiento, siempre con el respeto necesario, pero nunca ocultando la verdad ante la enfermedad, porque si no es, como decía este gran amigo, cargarnos de una responsabilidad que no tenemos. Que en algún momento uno va a tener que reconocer. Seguramente. Y es duro, pero bueno, nos va golpeando, nos vamos sensibilizando más en el aspecto general de cada una de nuestras personas, pero es nuestro trabajo, es lo que hemos elegido, es lo que nuestro destino nos ha llevado a estar en ese lugar, ¿no? Ediliciamente deben faltar muchas cosas, pero también hubo una construcción importante por el lado de la calle 66, ¿no? Que son los consultorios, y me parece que más allá de los problemas que han tenido en terapia intensiva, de un resonador, creo que era que necesitaban. El resonador está cerca de ser instalado. Uno siempre dice que ha habido distintas etapas dentro del hospital, pero siempre
dentro de lo que es el hospital de niños ha sido privilegiado respecto a otros lugares. Entonces, las deficiencias que podamos tener, las tenemos, obviamente no las vamos a ocultar, pero siempre hay buena voluntad dentro de la gente que trabaja dentro del hospital de tratar de ir solucionando los problemas. Ediliciamente se va progresando, no hay que olvidarse que es un hospital de muchos años, que todavía hay sectores que son antiguos, otros que son más modernos, pero bueno, todo eso nos permite ir complejizando y haciéndonos cada vez más fuertes. Carlos, después de tantos años y tantas situaciones, como bien decía usted, uno se va sensibilizando, ¿no? Seguro. Por el chico, por la familia, por ver a aquellos que llegan desde muy lejos con una gran preocupación, con un gran dolor. Algunos lo pueden solucionar, otros desgraciadamente se van con más dolor todavía, y a partir de ahí me parece que una manera de contener tiene que ver con esta preparación de ustedes, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con acompañar a las personas en el momento difícil de la enfermedad o de la evolución o involución, sino cuando el desenlace es muy trágico y es muy triste. Bueno, allí me parece que las palabras de los médicos se trasladan a las palabras de psicólogos, de seres humanos, para de alguna manera, no sé, apaciguar el dolor o... Sí, nosotros por suerte dentro de nuestro hospital no solamente es el médico, sino que trabajamos con un grupo multidisciplinario que nos permite tener apoyo psicológico, apoyo social, porque a veces hay muchas familias, como este es un hospital de referencia, que vienen de muy lejos, y no solamente necesitan la atención de su hijo, sino del entorno familiar que rodea a ese chico, ya sea el descanso, la higiene, para eso hay servicios sociales que están siempre trabajando en forma activa, el apoyo psicológico que necesitan, muchas veces el apoyo desde el punto de vista psiquiátrico de familias que se deprimen porque tienen a su hijo internado desde el principio, capaz que están 1 mes, 2 meses, ¿no? Claro. Sabiendo que muchas veces el desenlace de las enfermedades ya saben cuál es, pero que necesitan tener un apoyo, no solamente el apoyo médico, ¿no? Obviamente, para eso está el equipo interdisciplinario o multidisciplinario que contamos, ¿no? Otro de los temas importantes es la prevención, ¿no? ¿Cómo es la educación de la gente respecto a ese tema, doctor? Generalmente lo que uno recibe, obviamente, gente que por ahí no tiene demasiada a veces información, porque muchos a veces no han querido acercarse a la información, no solamente porque no se les brinda, ¿no? Porque siempre uno ve en el aspecto público, en radio, en televisión, información que se va editando, pero muchos no se acercan a esa información, o porque no tienen la cultura necesaria para acercarse, o porque por ahí no la reciben. Y la información a veces es media deficiente, fundamentalmente en todo lo que sea la prevención. Y la prevención pasa por lo que ya sabemos todo, ¿no? La concurrencia de los chicos a los consultorios periféricos, en las vacunaciones que a veces son insuficientes, no porque el sistema no se las otorgue, sino porque a veces por X causa no concurren a vacunar, o porque por ahí les queda lejos del centro sanitario para la concurrencia y aplicar sus vacunas también. O no entienden cuál es el trabajo de la vacuna en la prevención. Dicen, pero si el niño no tiene nada, si se enferma le doy. Piensan en vacunas como, no sé, sarampión, varicela, tos convulsa. El sistema está armado de tal forma que ya desde el nacer ya tienen que empezar la prevención con las vacunas, que son las vacunas que uno tiene en un calendario. Un calendario que ya el sistema de salud lo tiene ya organizado, es cuestión de cumplirlos, y el sistema se los otorga. A veces no llegan al cumplimiento en tiempos y fechas, eso es lo que ocurre. Sí, eso es lo que ocurre. Hoy por hoy creo que había una campaña respecto a la vacunación contra el sarampión, ¿no? En la última etapa se hicieron varias campañas en los últimos años, y gracias a Dios sarampión no tenemos, por lo menos acá en provincia de Buenos Aires no veo yo he vivido la etapa del sarampión, de lo que se llamó la hecatombe del sarampión, con llegadas de pacientes al hospital de niños en los comienzos míos de mi formación, y por suerte ha sido prácticamente erradicado gracias a la prevención que uno logra con las vacunas, ¿no? Doctor, hacemos una pausa y continuamos. Así puede disfrutar de este café de por medio y no se le enfría. Aquí en Keops FM, la 90.1, estamos compartiendo un café con el doctor Carlos Formoso, que es pediatra por excelencia, por vocación, por profesión, durante tantos años, del año 76, allí en el Hospital de Niños, y después en distintos nosocomios. Doctor, el tema de la pediatría decíamos que es muy particular, ¿no? A veces hay que tratar a los niños y también a los padres,
porque a veces el padre, cuando se trata de un niño, no entra en razones, y hay situaciones que pueden generar, no digo violencia, pero situaciones muy difíciles de sobrellevar y de soportar del otro lado. Según su experiencia, ¿cómo es el comportamiento de los padres? ¿Ayudan, no ayudan? Yo creo que parte mucho por la confianza que pueda tener ese padre hacia el profesional actuante, ¿no? Siempre en el aspecto público, el profesional actuante lo primero que tiene que demostrar es seguridad de lo que está haciendo. A partir de ese momento el padre va a entrar a tener una confianza cada vez más importante de ese profesional. Y después está en que las explicaciones por parte de ese médico que atiende al niño sean las más simples y entendibles por ese padre. A partir de ahí, entonces empieza el padre a actuar de forma diferente. Si lo que el médico transmite en sus palabras no es claro, entonces la situación puede agravarse. Sí. Pero no agravarse desde el punto de vista de atención del chico, sino en la relación médico-paciente. Yo siempre digo que a veces las épocas antiguas, como gente, médico ya grande, uno dice eran mejores. Y ha cambiado mucho. Antes había un respeto importante hacia el profesional. Hoy esa situación, si se habla claro, existe. Si a veces por parte del profesional hay algo que no les es claro a los padres, ese respeto se pierde. Entonces empieza lo que uno ve diariamente en el diario, en la televisión, y el médico es agredido en los distintos nosocomios. Entonces, ese médico que trabaja inseguro, no desde el punto de vista profesional, sino inseguro en el lugar de trabajo, y se siente que lo agreden, pero no solamente de palabras, sino físicamente. Entonces ese médico ya no quiere concurrir a trabajar, se siente con temor, y eso es lo primero que no tiene que ocurrir generalmente en esta profesión, no tener temor para ir a trabajar. Doctor, la evolución de la enfermedad y de la medicina. Sí. Han recorrido caminos paralelos, uno más adelante, uno más atrás, se han chocado, se han separado. ¿Cómo podemos hacer una especie de comparación? ¿Cómo evolucionaron las distintas enfermedades o cómo fueron apareciendo, despertando enfermedades y cómo fue la evolución de la medicina? En los comienzos, cuando uno empezó, en el caso personal, mi profesión, eran las enfermedades tradicionales las que estábamos encontrando, tratando, identificando. Con el correr del tiempo la sociedad fue cambiando y aparecieron otras enfermedades. Obviamente la medicina también fue acompañando la terapéutica de esas enfermedades y el diagnóstico, para lo cual todo se fue complejizando aún más. Antes no hablábamos del SIDA, ahora hablamos del SIDA. Antes hablábamos más de la tuberculosis en los chicos, de la sífilis. Ahora no hablamos de eso, pero sí empezamos a hablar nuevamente de tuberculosis, por ejemplo. Claro. Entonces, nuestra sociedad también fue cambiando en algunos aspectos para peor, en otras podrá haber evolucionado. Pero empezaron a aparecer por ahí enfermedades que antes las nombrábamos más asiduamente, las dejamos de nombrar y ahora empezaron a aparecer. ¿Y por qué se produce esa aparición? Uno por ahí hace composición del lugar que la sociedad ha perdido valores también. Entonces, en la pérdida, hay un descuido de la sociedad, y en algún aspecto sí, y la gente que está encima nuestro, por ahí, yo creo que se da cuenta de esas cosas, lo que pasa que por ahí no las atiende en forma de vida en algunos momentos. Entonces empezamos a aparecer y en los chicos empezamos a ver cada tanto la tuberculosis, claro. Y nos preocupa, ¿no? Pero nos preocupa porque la habíamos desechado en una época y cada tanto tenemos casos aislados. Por suerte son aislados. Y el médico, gracias a Dios, está preparado, a pesar de haber pasado tantos años de esas enfermedades, que está preparado, las sigue asistiendo y la complejidad, gracias a Dios, ha progresado en la formación también de nuestros médicos, ¿no? Doctor, uno escucha a la gente de hace unos cuantos años y dice, mira, antes esto no existía. Antes no había tantos medicamentos, uno se arreglaba con un tecito, los chicos no tenían problemas, salían, se mojaban, andaban en el barro descalzo con los pies sucios, no tenían problema de resfriarse, no había gripe. Ahora comen cualquier cosita les hace mal, agarran un poquito de frío, ya se resfrían, ya tienen angina, tienen gripe.
Y lo que pasa es que todo va cambiando, no solamente cambia la sociedad, cambia el ser humano, va mutándose las enfermedades se transforman, van haciendo más fuerte y el ser humano más débil. fuerte, los virus se van haciendo más resistentes. Es decir, yo creo que todo va cambiando, en algunas cosas cambia para peor, lamentablemente. Entonces, lo que antes decíamos, y el chico que tiene una clase social baja no se enferma nunca, ojo, pero cuando se enferma ese chico es más grave que el que estaba en una clase social un poco mejor. Claro. O sea, ahí está la diferencia. Uno siempre dice, la abuela decía, el tío, siempre anda descalzo, nunca les pasa nada. Pero claro, no le pasa nada hasta que les pasó. El día que ese chico ingresa al hospital es uno de los chicos más graves, posiblemente. O sea que todo va cambiando, evidentemente, ¿no? Sí, bueno, porque las defensas no soportaron más y ya no tiene prácticamente nada, está totalmente vulnerable, ¿no? Seguramente. A esa enfermedad. Por eso, lo que alguien a veces no le da importancia porque se retrotrae esos tiempos y dice, no, antes no había vacuna, no había nada, no pasaba nada. Y dice, no le des vacuna, que no pasa nada. Y una veces escucha a algunos médicos que tienen que ver, ¿no?, con en este caso con la alopatía, donde dice, no hay que darle vacunas, que se desarrollen las defensas solamente. Y una persona grande lo puede hacer, pero me parece que desde ese punto de vista, en la homeopatía, perdón, no la alopatía, en la homeopatía, en el chico se corren riesgos muy importantes, como no, por ejemplo, si hay fiebre, no darle ningún antitérmico, dejar con paños de agua, como que naturalmente el organismo vaya afrontando la situación. Yo en la vida profesional tuve grandes maestros, grandes profesores, ¿no? Y siempre nos enseñaban que la fiebre es el primer elemento de defensa que tiene ese ser humano. Entonces hay que atenderla, hay que tratarla, siempre empezando con sus medios físicos hasta llegar a la medicación. Y después la consulta médica, que los tiempos de consulta médica después de la aparición de la fiebre pueden variar y depende cómo esté ese chico. Nunca los conceptos de medicina tienen que ser matemáticos, es decir, esperar tantas horas. No. El padre consultará de acuerdo a cómo está el chico y por la presencia de esa fiebre. Y el médico tendrá que actuar en demanda de esa situación, tratando obviamente de llegar a un diagnóstico lo más preciso posible y más rápido. Y después estará el seguimiento de esa enfermedad, si justifica o no, de acuerdo al profesional que ha visto ese paciente, ¿no? Doctor, ¿cuáles son las enfermedades más comunes? Y en general en los chicos siguen prevaleciendo las enfermedades tradicionales infectocontagiosas. Hablar de la varicela sigue existiendo, las paperas o la parotiditis siguen existiendo, otras como las rubiolas ya se ven menos o son más difíciles de diagnosticar, y tienen que ver que no solamente la vacuna previene, porque las enfermedades, independientemente de la vacuna, pueden seguir existiendo. A propósito, ¿de la papera se repite? En general no, porque son enfermedades que provocan que el ser humano forme anticuerpos y no ahora cuando ya se repite son motivo de estudio. ¿Se puede dar una inflamación de la parótida y que se pueda confundir con la papera? Sí, muchas veces sí, porque existen a nivel otorrinolaringológico, y seguramente los profesionales de ese tipo lo sabrán explicar mejor que yo. Existe un conducto que puede taparse con microcálculos y hacen parotiditis reiterativas, o sea, paperas reiteradas, que no son las virales habituales, ¿no? Este fue un caso que lo pasé yo, fui a una consulta, me dijeron, no, es una papera, yo lo había tenido, ya de grande, claro. Se reitera, la consulta con un otorrino, el doctor Juan José Garganta. Le digo, mira, dice, pero vos ya tuviste, sí, entonces no es papera, no, vení que te destapo el conducto. Y hay microcálculos. Y con pero fueron, no sé, un minuto. Seguro, sí. Y bueno, me destapó el coso y uno preocupado, y hasta yo ya sentía los síntomas de la papera, no me movía, claro, para que no se bajara, como decían, era como hasta me costaba, y de repente uno sale de ahí y por poco no se va a correr, ¿no? Ahora, como lo que decíamos al comienzo, cómo la cuestión mental va condicionando a uno respecto a la enfermedad, sentirse más de lo que realmente tiene en algunos casos, ¿no? O liberarse de manera repentina cuando minutos antes, horas antes, pensaba que estaba muy complicado el tema de la salud de uno, ¿no? Pasa por los temores que tenemos todos ante las enfermedades, ¿no? Unos más, otros en menos, y ahí entonces donde prevalece ese profesional con la contención necesaria para no asustar demasiado, ¿no? Doctor, hablábamos de las enfermedades comunes. ¿Cuáles son las enfermedades donde uno tiene que tener más precaución con el avance de la enfermedad o la aparición de nuevas enfermedades a través de la consulta? Algo que parece común, que no puede llevar a ningún riesgo, y después
ante la desidia, la falta de atención o la falta de información que tienen los padres, se puede complicar el cuadro. Yo creo que las enfermedades tradicionales en general no son las de gran temor. Sí, seguramente son las de gran temor las que tienen relación con infecciones cercanas al sistema nervioso central. Y son los grandes temores de la gente que concurren, y los médicos están muy avesados y muy preparados para un diagnóstico lo más precoz posible de esas enfermedades, que son las meningitis. Las meningitis son los grandes temores que tenemos todos, desde las virales a las infecciosas. Y un poco por vivirlos en el lugar donde trabajo, uno insiste que ya ahora el sistema de prevención con las vacunas lo da, es que hay vacunas para prevenir ciertos tipos de meningitis, ¿no? Fundamentalmente aquellas vacunas que antes no existían y las tenemos hace 1 o 2 años relacionadas con enfermedades como es el neumococo. El neumococo siempre existió, y la bacteria esa famosa está en la vía respiratoria, y cuando llega a las meninges es grave. Y hoy en día, por suerte, contamos con la prevención de esa enfermedad en las vacunas antes del año de vida, cosa que antes uno como pediatra que trabajaba en el ámbito privado la ofrecía, y había gente que podía hacerla porque era un costo importante hacerla, y otro que no podía, y hoy la tiene, por lo menos en forma, acceden gratuitamente. Entonces uno tiene que insistir con eso, tiene que insistir con las otras vacunas, entre ellas la tos convulsa, porque antes hablábamos de la tos convulsa como una enfermedad banal, una enfermedad tonta, y hoy si un chico que a partir de los 2 meses puede vacunarse no empieza a recibir la vacuna, corre riesgo, porque a veces vive en ámbitos familiares donde en una habitación hay 5 personas. Claro. Y esas 5 personas, donde hay uno que contrae una enfermedad de ese tipo, o algo, o contrae por las vías respiratorias, contagia a un bebé, si a los 2 meses no fue vacunado, corre riesgo. Y ya hablar de una tos convulsa en un bebé chiquito es extremadamente grave y hasta a veces crítico. Por eso la difusión, pero a veces con eso no alcanza, ¿no? Porque está el compromiso del otro lado de aceptar y entender el mensaje y obrar en consecuencia, ¿no? Seguro. Eso es lo más importante, ¿no? Creo que sus palabras son claras para ese aspecto, ¿no? En el caso de la meningitis, por ejemplo, aquellos que están escuchando y dice un síntoma, ¿ante qué situación uno debe, no sé si alarmarse, pero prestar atención y hacer una consulta, más allá que después a lo mejor no sucede absolutamente nada? Obviamente que va a depender de las edades también, ¿no? Está en la edad muy precoz. Uno siempre dice que la palabra meningitis asusta, no respeta edad, no respeta clases sociales. Entonces pueden comenzar muy precozmente, a pocos días de vida o meses de vida, donde la sintomatología por ahí no es clara, que cuesta el diagnóstico, pero la presencia de fiebre en un bebé chiquito, de rechazo del alimento y algunos signos clínicos que acompañen a ese profesional pueden llegar a un diagnóstico precoz con obviamente una internación, ¿no? Y después está el chico más grande que ya manifiesta, fuera de la fiebre, el dolor de cabeza que es progresivo, generalmente un dolor muy importante, que a veces acompaña a ese dolor vómitos, y en casos de meningitis muy puntuales, a veces brotes en la piel muy llamativos y de minutos, que a veces juega la vida de ese paciente. Por eso el tema de la consulta inmediata es fundamental. Es fundamental. La fiebre es el primer elemento que suele aparecer en las grandes infecciones, o en las pequeñas también, pero la fiebre tiene que ser tratada, y ante la presencia de ese signo hacer la consulta a la brevedad. Después que el pediatra considere o el médico clínico considere si es de menor valía el cuadro o no, ya será otra cosa. Doctor, ¿hasta cuándo en el Hospital de Niños? Y como le digo a Gustavo, todavía tengo esa necesidad de seguir aprendiendo, me siento a gusto en el servicio, quiero mucho a mi gente, quiero el hospital, y todos los años me miro. Si física y mentalmente estoy en condiciones de seguir, voy a seguir hasta que me digan basta. ¿Y tiene alguna imagen de chicos que por situaciones que están pasando diciendo, bueno, che, no me abandones, sos necesario y te necesitamos acá? Y siempre los pacientes, no solamente los hospitalarios, sino los que nos rodean, nos dicen, y Carlos, no se jubile, y algún momento va a llegar ese momento, pero siempre digo que
él va a llegar porque me lo va también a mandar la vida, por ¿no? Un poco de decantación, disfrutar otras cosas, un poco más la familia, obviamente que uno nunca la dejó de lado, pero van viniendo los nietos, los hijos se ponen grandes, la vida nos va pasando y queremos también empezar a disfrutar todas las cosas. Usted dice, yo la familia no la dejé de lado, del otro lado le habrán dicho, no, nosotros te estuvimos acompañando a vos. Hubo un entendimiento de una compañera de muchos años, de hijos, que por suerte siempre me ayudaron a tomar decisiones y eso fue muy importante en mi vida. Los hijos no siguieron el mismo camino. Ninguno de ellos llegó a médico en distintas cosas, fueron teniendo libre elección. Eso sí es importante. Importante para que no haya decepciones después en su vida. Que el chico no sienta una presión, que tome la decisión con total libertad y responsabilidad. Seguro. Y que elija lo que quiera. Y eso fueron haciendo ellos, gracias a Dios. Bueno, Carlos, estamos en los últimos 40 segundos. Le quiero agradecer el hecho de haberse acercado, de compartir este café de por medio, de charlar de esta forma distendida de temas que son preocupantes y que seguramente la gente a partir de esta charla se ha ocupado, le va a prestar más atención. El tema de la prevención, el tema de entender por qué hay campañas de vacunación o de distintas cuestiones que tienen que ver con la salud de los chicos, y uno tiene que ser responsable como padre, no solamente en la educación. Creo que la educación y la salud para los chicos es fundamental. Para los grandes el tema de la seguridad, algo complicado, pero creo que la responsabilidad para con los chicos tiene que ver con la salud y tiene que ver con la educación de los padres. Después, más adelante también bregaremos por su seguridad cuando son grandes y van y decirles, mira, esto sí, esto no, tené cuidado allá, tené cuidado acá, pero cuando son muy chicos y son bebés, me parece que por el lado de la salud y de la educación es fundamental. Seguramente, y que uno vea en el médico no solamente al profesional, sino que vea el amigo que va a acompañar el crecimiento de su hijo. Así lo decía un gran amigo mío también que no está ya presente. Cuando recibió a mi primer hijo me dijo, Carlos, yo no soy solamente el médico, voy a acompañar el crecimiento de tu hijo. Claro. La maestra en la escuela, el médico en el hospital, el o en las clínicas. Carlos, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a usted por haberme invitado y siempre a disposición. Lo mismo. Cuando necesite siempre va a haber un espacio para lo que quiera difundir. Gracias, Gustavo. Bueno, Marcos, fue el doctor Carlos Formoso, pediatra por excelencia de muchísimos años, del año 76, en el Hospital de Niños, trabajando en terapia intensiva, y hasta que lo aguanten y el cuerpo le diga, va a seguir con esta vocación, profesión. Algunos dirían profesión, vocación, yo creo que primero vocación y después profesión. Además, hincha de Boca y fanático del fútbol, ¿no? Obviamente, y a muerte. ¿Está contento con este equipo que armó? Y todavía me cuesta entenderle algunas cosas, es como que hay mucha gente nueva y todavía uno como futbolero de alma no ve todavía un equipo. Claro, ya están pensando en el 2016 porque viene Tevez. Me parece que hay mucho también de político en todo esto, ¿no? Y seguro, un año electoral en Boca. Seguramente eso también debe Hay que ganar campeonatos. Hay que ganar algo. Hay que ganar algo, por eso se arma el equipo que se armó, más allá de las necesidades económicas que puede tener la institución. Seguro. Gracias, Carlos. Bueno, muy amable. Bueno,